Muy buen día a cada uno de ustedes. Nosotros somos el grupo número 3 y tenemos a cargo un foro de discusión donde abarcaremos la información encontrada en el artículo titulado Severe Dental Attrition and Associated Factors, a Case Control Study, que se traduce como factores de riesgo de la atrición dental severa, un estudio de casos y controles. Hoy estaremos interactuando 8 panelistas. Su servidora, Karen Mayorga. También tenemos a Dunia de León, Alejandro Yoc, Axa Orenos, Marcela Mendoza, Melissa Cáceres, Flor Kutz y Nancy Lemos. Solamente un recordatorio para los panelistas. Tenemos un tiempo máximo de 20 minutos para que los podamos aprovechar. Y por favor, evitemos salirnos del tema. ¿Alguien desea iniciar con la discusión? Sí, yo voy a iniciar mencionando, ya que tú mencionaste el título, yo quería mencionar los autores. Y entre los autores quería mencionar que están los investigadores Jaime Estudillo Ortiz, a Fabricio Lafebre Carrasco y José Ortiz Segarra. Alejandro, yo estaba leyendo un poco más de estos autores y Jaime tiene una especialidad en rehabilitación oral, Fabricio tiene una especialidad en periodoncia y medicina oral y José Ortiz tiene un doctorado en medicina y cirugía. Muchas gracias, Marcela. Creo que necesitaba agregar un poco de eso. También se me olvidaba mencionar que ellos estaban en la ciudad de Cuenca, Ecuador, donde fue realizado el artículo. Entre los objetivos, ellos mencionaban que era identificar los factores de riesgo de la atención dental severa en pacientes que acudieron a instituciones en atención odontológica pública y privadas de la ciudad de Cuenca, en Ecuador. Obviamente, este tipo de artículo cuenta con su respectivo resumen y tiene que evaluar algunos puntos de la introducción para este tipo de análisis, que estaba evaluar, perdón, el estado actual del problema en el que estamos investigando. En este caso, pues, es la patología que sería atrición dental severa. Y como un resumen, es una condición irreversible que se manifiesta con la pérdida de los tejidos duros del diente, o sea, esmalte, dentina y cemento, por fricción mecánica entre las arcadas dentales, lo cual genera cambios en la apariencia morfológica de los dientes. Claro, y también vale la pena mencionar que estas personas que sufren de atrición dental severa padecen de sensibilidad dental, dolor dental, también alteraciones de las funciones masticatorias, incluso llegan a tener cambios visibles en la armonía bucodental que pueden llegar a afectar la estética facial en general del paciente. Sí, también, pues entre esto, ¿verdad? Existen los factores asociados que van a ser, por ejemplo, que no es posible, en primer lugar, afirmar cuáles son los factores más importantes en el momento de establecer la posible relación causal. Esto es debido a que es un problema de salud muy frecuente y que afecta en un gran porcentaje a las personas adultas. Por supuesto, yo incluso vi que en las investigaciones previas que tenían estos autores para hacer este artículo, hablaban de un artículo en específico que hablaba sobre los factores, un análisis de posibles factores que influyen en la aparición de la atrición dental, y esto fue un estudio en población adulta joven de Saudita era. Y también obviamente hay muchísimos artículos de los que tienen respaldo científico, más de 30 artículos. Me parece interesante que sacaron tanta información de diferentes lugares. Sí, yo quería añadir que también necesitaban generar, bueno, o exponer el propósito de dicho artículo, ¿verdad? Y era identificar los factores de riesgo de la atención dental severa en pacientes que acudieron a instituciones en atención odontológica pública y privada en la ciudad de Cuenca. Esto, pues si lo vemos de este punto, es como el objetivo que ellos tenían, ¿verdad? Por supuesto, y al final lo que ellos pretendían era prácticamente realizar diagnósticos tempranos en aquellos pacientes que tienen realmente predisposición a la atrición dental, para así poder tratarlos lo antes posible. Sí, y también pues hay que justificar en este caso la introducción y pues estábamos leyendo al analizar la introducción, ¿verdad? Que era necesario conocer la etiología y la fisiopatología de esta enfermedad para poder brindar un servicio de salud preventiva mucho más adecuado de parte del equipo médico u odontológico. También no debemos de olvidar los materiales y métodos que abarcaron estos estudios, ya que tiene un diseño, como habían mencionado, de casos y controles. Entre la descripción de los sujetos y cómo fueron seleccionados, se utilizó una fórmula para los estudios de casos y controles, la cual esta fórmula se basó en el nivel de seguridad, que es de un 95%, un poder estadístico del 80%,
una C, que significa el número de controles por cada caso en el presente estudio. Una P1 de la frecuencia de exposición entre los casos, que da resultado como un 78%. La frecuencia de la exposición entre los controles, un 60% de la P2. Y en total, un 0.69 en los casos. Entre los pacientes que se incluyeron fueron 237, los cuales 79 fueron de casos y 158 de controles. También se tomó en cuenta los criterios de selección. Entre los criterios de inclusión fueron personas de ambos sexos, comprendidas entre 17 y 75 años de edad, los cuales fueron voluntarios para formar el estudio y firmaron un consentimiento informado. No se realizó pareamiento por edad y sexo debido a la formación, parte de los posibles factores de riesgo a investigar. Entre los criterios de exclusión, se excluyeron las personas con enfermedades que afectaran la producción de saliva o el pH salival. Asimismo, aquellas personas que se encontraban tomando medicamentos que influían en el pH, y también fueron excluidos los estudios de aquellos pacientes con anorexia o bulimia, con prótesis dental, con ortodoncia y aquellos con enfermedad periodontal avanzada. También se tomó en cuenta en este estudio los estadios de la enfermedad, el cual fue tomado por el índice de Smith y Knight, lo cual tomaron los 4 grados con todas las superficies dentarias. Así fue como los evaluaron. Bueno, algo que creo yo que vale la pena mencionar es el periodo de seguimiento de los pacientes. Únicamente se realizó una medición, por lo que no hubo como un seguimiento en sí de los pacientes. Otra cosa es la terapia previa que se realizó. Para esto se inició con un cuestionario en donde se les preguntó la edad, el sexo, la procedencia y después se les hizo un examen clínico, para lo que se le pidió al paciente que se recostara en el sillón y pues se tenían que cumplir todas las medidas de bioseguridad. Algo que me parece relevante también son las características. Entre estas está la intervención. En el examen clínico intraoral, que incluyó la medición del pH salival, este fue por medio de la colocación de tiras reactivas que tienen unos colorcitos, entonces en los colores sale el nivel de pH. Este se colocó en el dorso de la lengua del paciente por 1 minuto y el paciente debía estar en ayunas. Las variables que se incluyeron fue la edad, el sexo, la procedencia, el número de dientes, el pH salival y el bruxismo. Toda la información que ellos recabaron fue registrada por medio de fotografías. Para esto se utilizó retractores de labios y una cámara semiprofesional de marca Sony. Esto ayudó a que se pudiera determinar el grado de atrición y la clasificación según Smith y Knight. ¿Cómo se controlaron los sesgos? No hubo control en sí de los sesgos, entonces creo que esa fue como una parte importante también, que no hubo ningún método para poder controlarlos. Y por último tenemos el plan de análisis estadístico. Después de que se obtuvieron los resultados, se organizaron, tabularon y analizaron en una base de datos que fue creada por medio de un programa estadístico. Para ello se utilizaron medidas de número y frecuencia. Después se hizo un análisis de asociación de la razón de oportunidad entre el grupo de casos y controles. Y de último se determinó la significancia estadística, asociado por medio del valor X2 de intervalos de confianza al 95%, y se determinó la asociación de los factores ajustados, ya mencionados, la edad y etcétera. Y se realizó una regresión logística binaria, considerando la naturaleza nominal de la dicotómica de la variable. Y dependiente, finalmente se estableció la capacidad predictoria de las variables de estudio por medio de una prueba omnibus y por medio de coeficientes de determinación de R cuadrado. Yo creo que hubiera sido mejor haber hecho 2 mediciones para tener un dato más exacto y controlar los sesgos. Bueno, ahora hablaremos sobre los resultados. Y en este artículo
Después de haber recopilado y ordenado los datos requeridos para este estudio, se observó que los pacientes con 25 años y más tienen el doble de probabilidad de tener atrición dental severa en comparación con los menores de 25 años. Además, los pacientes con 20 dientes o menos tienen 4 veces más posibilidad de tener atrición severa en comparación con aquellos pacientes que tienen 20 dientes, mientras que los pacientes con bruxismo tienen 2 veces más posibilidades de poder presentar atrición dental severa en comparación con quienes no tienen esta patología. A mí me gustaría agregar que concuerdo en que sí se establece la significancia estadística, ya que, como mencionó Flor, se puede observar que los factores de riesgo relacionados con la atrición dental severa fueron la edad, 20 dientes residuales o menos y el bruxismo, ya que revisando las tablas, vi que tienen un valor P menor que 0.05, confirmando la relación estadística que se obtuvo en el análisis. Ahora, hablando un poco acerca de las variables de sexo, procedencia y pH salival, se pasan del rango establecido, por lo que no representan un factor de riesgo para la atrición dental severa. Importante también mencionar que los autores en este artículo establecieron las diferencias entre los grupos de estudio, ya que se conformaron 2 grupos de estudio diagnosticados clínica y fotográficamente por medio del índice de Smith y Knight, el grupo de casos con atrición grados 2, 3 o 4 y el grupo de controles con atrición grados 0 o 1. También es importante mencionar que en estudios han demostrado que la atrición dental severa se incrementa con el paso del tiempo, por lo que existe un incremento en el número de dientes con desgaste dentario incisal u oclusal a medida que aumenta la edad del individuo. Varios autores concluyeron que la atrición dental severa incrementa desde el 3% a la edad de 20 años hasta el 17% a los 70 años. Por tanto, el desgaste dental tipo de atrición se relaciona directamente con el aumento de la edad. En el presente estudio evidenciaron una relación estadísticamente significativa entre la edad y la atrición dental severa, indicando que pacientes mayores de 25 años presentan 2 veces más riesgo de padecer atrición dental severa en comparación con el grupo de menores a 25 años. Concluyeron que la explicación más lógica para este fenómeno es que la atrición dental severa se incrementa con el avance en el tipo dada la utilización fisiológica de los dientes, afirmando como dato preocupante que existió gente joven menor de 26 años con grados muy avanzados de atrición dental, incluso superiores a los observadores en pacientes de 56 años en adelante. Son más jóvenes e incluso niños los que se encuentran afectados con esta condición. Marcela, y acerca de la relación con el sexo, ¿qué nos podrías decir? Yo creo que sí podría tener un poco de relación. Los resultados no han logrado evidenciar una relación estadísticamente significativa entre el sexo de los participantes y la atrición dental, y en diversos estudios descartaron el riesgo para la aparición de atrición dental severa. Los autores de este artículo creen que sí hay relación entre la atrición y el sexo, pero en su estudio no lograron evidenciar una relación significativa. La hipótesis de que la atrición dental se produce en mayor porcentaje y severidad en personas de procedencia rural, esto debería al tipo de alimentación consumido y la cocción de estos, que podrían ser más sólidos y abrasivos que aquellos ingeridos por las personas que que tienen procedencia urbana. Por lo que realizaron un estudio comparando y todos los estudios mencionados concluyeron que la atrición dental podría estar asociada en mayor medida con la procedencia rural. Sin embargo, en el presente estudio no se pudo evidenciar dicha asociación. Sí, es cierto, Marcela. Yo encontré otra hipótesis planteada en otro estudio donde los pacientes con registros de flujo salival no estimulado con valores inferiores a 0.1 mililitros por minuto deben presentar algún tipo de desgaste dental, lo cual se debe a un pH muy bajo en la cavidad bucal, por lo que otros artículos demostraron que un pH bajo menor a 6 en la cavidad bucal aumenta la rapidez y severidad del desgaste dental, indicando incluso una posibilidad de 10 veces más erosión de esmalte en condiciones ácidas.
Estos datos demuestran una fuerte asociación entre el pH ácido y la posibilidad de desarrollar atrición dental severa, por lo que en el presente estudio no se pudo evidenciar dicha asociación, probablemente por el escaso número de pacientes con pH salival menor a 6. También demostraron una correlación estadísticamente significativa entre el número de dientes residuales menor a 20 y atrición dental severa y los bordes incisales de los dientes de 1.007 pacientes analizados presentaban un avanzado grado de atrición dental relacionado estadísticamente con la ausencia de los dientes posteriores como factor de riesgo. Finalmente, al analizar, se encontró que aquellos pacientes que fueron diagnosticados clínicamente con bruxismo presentaron 3 veces más posibilidad de desarrollar atrición dental severa en comparación con quienes no fueron diagnosticados con la enfermedad periodontal. Encontré también propuestas de investigaciones futuras, donde se recomienda dilucidar en futuras investigaciones si la atrición dental severa es una condición fisiológica o patológica y si quienes se ven afectados a edades tempranas presentan condiciones específicas que contribuyen a un desgaste acelerado de sus dientes. Dunia, yo también encontré otra, donde recomienda realizar estudios con un número mayor de participantes y que se enfoquen de manera más específica en las condiciones ácidas de la cavidad bucal para poder establecer una posible relación entre estos dos factores. Oh, muchas gracias, Flor. Y en la conclusión de los autores, se llegó que de acuerdo con los resultados obtenidos es posible concluir que la edad avanzada, la menor cantidad de dientes residuales en boca y la presencia de bruxismo son factores de riesgo que aumentan la posibilidad de presentar atrición dental severa en los pacientes analizados, mientras que el sexo masculino, la procedura rural y el pH salival crítico menor a 6 no se comportan con factores de riesgo en dichos pacientes. Yo también estaba viendo pues que el factor de riesgo que más se mencionó en comparación de artículos fue la edad, ya que coincidían en que no importaba si el paciente era joven o adulto, ya que tenían la misma probabilidad de padecer la atrición dental. Ok, gracias, Alejandro. Bueno, Muy bien, quería agradecerle a cada uno de ustedes por su colaboración. Realmente fue una plática muy amena y llena de mucha información. Y de esta forma daríamos por concluido el foro. Les agradezco mucho a todos. Gracias. 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 Gracias.